Hola, hola, soy Solange Tovar y ya estamos en un nuevo audio digital. Te bendecimos, iglesia, donde quiera que te puedas encontrar en las naciones del mundo, día, noche, tarde, la hora que sea, ¿verdad? Podamos bendecirte a través de estos audios que de una forma sencilla, simple, pero que queremos que transforme tu corazón. Esta es nuestra quinta temporada y estamos todos los días martes, hora chilena 8 de la mañana, hora Miami 6 de la mañana, día jueves. Bueno, Belén estará el día jueves con ustedes y yo especialmente el día martes. Y sabemos que a través de las plataformas que utilizamos nos están escuchando 22 países diferentes, así que si tú tienes la oportunidad de compartir, de escuchar y compartir con otro, bueno, comparte para bendecir la vida de otro. Estamos contentas, estamos felices. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales, en la página web. Estamos bendecidos en este tiempo porque Belén está subiendo sus reflexiones y también está siendo parte de estos audios. Y la verdad que nos alegra ir creciendo de una manera tan distinta, ¿cierto? Tomando el tiempo necesario para poder bendecir a otro. Amén. Y sabes, en este episodio número 7 he traído como título Dios no hace acepción de personas. Este es un área que a mí me encanta y me gusta mucho. Y te quiero leer precisamente ese versículo que está en el capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Entonces Pedro, dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. En otra versión más moderna, dice este mismo versículo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta a aquel que le honre y lleve una vida recta. Amén. Mire qué tremendo. Y esto es una de las historias que yo creo que me encanta conocer a Cornelio a través de esta historia. Porque todo el capítulo de Hechos, el capítulo, perdón, 10, habla de Pedro y Cornelio y de estas dos circunstancias tan diferentes. Por ejemplo, cuando iniciamos el capítulo, describe la palabra de Dios, ¿cierto? A este hombre llamado Cornelio, habla de quién era, de la compañía, ¿cierto? Llamada italiana. Y miren, hay una descripción de él que lo encuentro maravilloso, cómo se queda, ¿cierto? Transparentada en la palabra de Dios. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y que oraba a Dios siempre. Qué lindo. O sea, la palabra nos está mostrando inmediatamente el corazón y las circunstancias o de la forma que podíamos conocer a este hombre que tenía esta conexión con el Señor, porque él no era judío, él, ¿cierto? No era del pueblo de Israel, y en este capítulo se nos enseña, ¿cierto? Que era parte de los que llamaban en ese tiempo, ¿cierto? Gentiles. ¿Y qué significaba ser gentil? Es que no estaban sometidos, ¿verdad?, a las leyes hebreas. Entonces, la Biblia lo describe de esta manera. Y hay otra versión que también me gusta. Él y toda su casa adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres. Siempre estaba orando. Mire qué lindo. Pero no solamente pasa esto, que hay una condición que describe la Biblia, sino que más adelante, en los siguientes versículos, habla de una visión que tiene Cornelio. Hay una aparición, ¿cierto?, para Cornelio, y su reacción es de temor, ¿cierto?, es de respeto, y habla con este ángel, ¿cierto?, que le dice que ha subido al cielo, ¿cierto?, delante de Dios, su oración, todo lo que ha hecho, su limosna, y que Dios, ¿cierto?, le está dando una directriz que vayan que mande hombres a Jope, ¿cierto?, por Pedro o Simón, que por nombre tenía Pedro. Entonces, hay una instrucción
Inmediatamente Cornelio le hace caso, porque esa es la historia, y prepara hombres para que vayan a buscarlo. Y mientras esos hombres van a camino para casa de Pedro, dice que Pedro sube a la azotea, la historia bíblica, ¿verdad? Y está orando, y más o menos cerca de la hora sexta viene, él padece, parece que de gran hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo para comer, mire cómo es esta visión. Dice que sobrevino un éxtasis y vino el cielo abierto y descendió un lienzo donde había eh, atado, ¿cierto? Cuatro puntas, era, ¿cierto? Una bajada a la tierra, dice que había este lienzo donde había cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y dice que vino una voz, dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y sabe, esto a veces cuando nosotros nos volvemos quizás religiosos, empezamos aquí a ver la otra parte, la otra posición de Pedro, como nos revela, cuando quizá tenemos estas leyes internalizadas y olvidamos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y lavar todo. Entonces dice que viene la instrucción nuevamente para Pedro, ¿verdad? Y el Señor le habla y le dice que no llame, ¿cierto? Común, que no llame inmundo a lo que Él ya limpió. Amén. Y dice textual, y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, esta historia me encanta, iglesia, porque Dios no hace acepción de persona. Amén. Y esta oración efectiva de Cornelio, no siendo judío, no siendo, cierto, del pueblo de Israel, no conociendo quizás a Jesucristo que había caminado juntamente con Pedro, cómo era su historia, nos viene a mostrar el Señor que el Evangelio, que la palabra de Dios, que creer en Él, porque eso es el Evangelio, creer en Él, ¿verdad? Es universal. Es para todo aquel que cree. Y nos está mostrando un Cornelio que aún no ser israelita, a no tener quizá estas costumbres, porque Pedro se ve, ¿cierto?, un judío ortodoxo, ¿cierto?, de la ley, por eso tenía esta costumbre y nombraba, y más adelante ustedes lo pueden ver, que ellos hablan sobre de que los judíos no pueden entrar o no pueden relacionarse con gentiles. Entonces, a pesar de estas estructuras de etnia, digamos, hoy día de culturas, de naciones, de países, a pesar de estas costumbres judías, ¿verdad? O leyes hebreas, eh, el Señor ve el corazón de las personas, ve el corazón y ve esa entrega. Cornelio, quizá un hombre que solo escuchó y creyó en ese Jesucristo maravilloso, en ese Jesús que caminó junto a sus discípulos, junto a sus apóstoles, junto a sus personas más cercanas para hablar de este reino de los cielos. Solamente creyó. Dice que su oración llegó al cielo, llegó al trono de Dios, ¿cierto? Y todo lo que hizo este hombre de orar, lo correcto de ayudar al prójimo, ¿cierto? De esa entrega de él y su familia adoraban. Me gusta esa versión moderna que dice que él y su familia adoraban a Dios. Y eso es lo que nos invita siempre la palabra de Dios a ser adoradores de él. Y mire, la instrucción y la obediencia de Cornelio, y a veces nosotros que somos convertidos a tantos años, ¿verdad? No podemos seguir instrucciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Dios no hace acepción de personas, lo traigo a este siglo XXI. A veces nosotros, en nuestra estructura humana, en nuestra cierta estructura iglesia, a nuestra forma, ponemos tantas trabas para aquellos que solo quieren creer. Y aquí Dios nos vuelva a enseñar que Él no discrimina, que Él no hace excepción de personas, que Él mira el corazón de esa alma, el corazón aún recto, en este caso de Cornelio, este corazón que adoraba a Dios junto a su familia, y por eso, cierto, viene esta revelación no solamente para Cornelio, sino para Pedro. Y Pedro dice que, cierto, al momento de la revelación,
¿cierto? Llamaron a la puerta y vienen estos hombres y les cuenta. Y el Espíritu Santo le revela, vienen 3 hombres a buscarte, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Y así Pedro se desciende, ¿cierto? Le cuentan esta historia de Cornelio, lo que él ve, ¿verdad? Y recibe instrucciones para ir, ¿cierto? A casa de Cornelio. Y dice que al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio estaba ahí. Y mire, iglesia, escuche esto. Cornelio estaba allí esperándolo. Y Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, ¿cierto? Cornelio salió a recibirle y dice que se postró a sus pies porque él, claro, no tenía quizá una enseñanza. Y Pedro le dice, no, levántate, pues yo soy hombre. Y el Señor solo le había enviado a hablar de este Dios que había muerto, a hablar de este Dios maravilloso. Y, y mire qué lindo Cornelio, sabiendo que iba alguien de Dios, ¿cierto? Que iba alguien a anunciar esto que él creía, ¿cierto? Este evangelio maravilloso. Hizo parte a su familia, hizo parte a sus parientes, hizo parte a sus amigos más íntimos. Y, y por eso nosotros tenemos que entender, iglesia, que Dios no va a ver nuestra naturaleza humana, no va a ver nuestra condición social, no va a ver nuestro título, no va a ver quizá nuestro pecado, sino que Él va a ver esa alma que le busca, esa alma que quizá en este momento no está participando en una iglesia, no está participando de ningún lugar donde pueda recibir esperanza. Dios va a ver el corazón, Dios va a querer que nosotros nos podamos sorprender porque obviamente todo aquello que nos vergüenza. Hoy día estos días leía un mensaje bien bonito donde aquello que me avergüenza finalmente se termina en un testimonio de gracia. Y eso es lo que ve el Señor, el corazón de las personas. Y dice que en esta historia Pedro, ¿verdad? Empezó a comprender que a pesar de esta diferencia de pueblo, esta diferencia de leyes hebreas, esta diferencia, digamos, de etnias, ¿verdad? Porque para poder ser parte, ¿cierto?, del pueblo judío tenían que pasar por la circuncisión y todos sabemos que grande eso se vivía en la tradición, ¿cierto?, cuando los niños nacían. Entonces imagínense esto que viene a quebrar estas leyes hebreas, ¿cierto? El Espíritu Santo guía a Cornelio a un punto y guía a Pedro a otro punto. Y cómo se sella esta historia, cómo se vive esta historia, dejando, ¿cierto?, estas leyes hebreas, dejando la estructura humana, dejando lo que nosotros a veces creemos, ¿cierto?, que debe pasar y nos seguimos en este orden, pero que el Espíritu Santo lo transforma y lo cambia todo. Entonces, Pedro fue a contar, a hablar de Jesús en esta casa. Y Pedro le habla a Cornelio, le entrega el mensaje, anuncia el Evangelio, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, empieza a divulgar lo que vivió, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, con Jesús, empieza a contarle a ellos y le dice, y nos mandó que prediquemos, ¿cierto?, al pueblo, que testifiquemos lo que Jesús hizo, que revivió desde los muertos. Pero lo más lindo que cuando Él está hablando, cuando está contando testimonio, cuando está hablando de que recibimos perdón de pecado en su nombre, que Él es sobre todo nombre, dice que mientras a un versículo, recuerde Hechos capítulo 10 y estoy en el versículo 44 ya. Mire, dice que mientras aún hablaba Pedro, escucha bien, iglesia, que a veces yo veo tanta gente, tantos líderes eclesiásticos queriendo manipular algo que se llama Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, el consolador que nos dejó Jesús cuando partió del escenario de esta tierra. Y sabes, nosotros no cambiamos atmósfera, el Espíritu Santo sí cambia atmósfera. Nosotros solo somos vasijas de barro, ¿cierto? Y gente, líderes quizá, hombres de Dios, mujeres de Dios, que recibimos este privilegio, esta gracia que no merecemos, ¿verdad?
para poder ser portadores de su Espíritu Santo. Pero dice que mientras hablaba Pedro, escuche bien, estas palabras, cuando Pedro estaba exaltando en la casa de Cornelio y de su familia, de sus parientes, de sus amigos, que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo, todo lo que había vivido con Jesús, ¿verdad? Dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Y aquí me encanta este versículo. Dice que el Espíritu Santo cayó cuando estaban ahí todos escuchando. ¿Sabes por qué? Porque una vez más honramos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es el que tiene poder. Nosotros somos instrumento en tus manos. Y a veces hemos visto tanta gente en este siglo XXI, en esta modernidad, ¿verdad? Que creen y se imaginan que ellos controlan las atmósferas. Déjame decirte que el único que tiene el poder de transformar, como lo escribí en alguna oportunidad, cualquier cosa es el Señor, es la presencia del Espíritu Santo. Dice que cayó sobre ellos y dice que ellos oían hablar lengua y la manifestación de Dios sobre esta casa de Cornelio. Y así como Pedro también le estaba enseñando que así como fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenían que ser bautizados también en agua. Y qué lindo es lo que nos deja esta historia de hecho, de entender que Dios no hace excepción de personas. Amén. Que, que a pesar que Pedro quizá podría ser un judío ortodoxo ahí, creyendo en la ley hebrea, ¿verdad? Haciendo cumplir la ley, el Señor le habló a ambos de diferentes formas y los trajo a quebrar las reglas, a quebrar lo que establece a veces el hombre. Y su presencia es la transformadora. Y dice que no solamente hablaron en lengua como en el día de Pentecostés, sino que se manifestaba Dios en la casa de Cornelio y en su familia. El Evangelio, iglesia, es para toda criatura. El Evangelio, iglesia, es para aquella alma que necesita entender que el único Salvador de este mundo se llama Jesucristo. El Evangelio, iglesia, es para aquellos que creen que no hay salida, pero tenemos esperanza. El Evangelio, iglesia, es para todas las razas, para todos los colores, para todas las formas. ¿Sabes por qué? Lo digo de esta manera tan respetuosa, porque a veces vemos a muchachos quizás vestidos de una manera y ya lo discriminamos porque se visten de una manera. O porque tenemos quizás muchachos que se tintan el pelo de un color, ¿verdad? Y ya lo estamos discriminando porque tienen una apariencia diferente. Y nosotros no somos quien para discriminar por apariencia, por color, por raza, por cultura, por estatus sociales. Porque finalmente el que va, ¿cierto?, ordenar lo que está desordenado se llama Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado y Él ordena nuestras conductas, nuestras costumbres. Pero lo más importante, iglesia, que tú puedas entender que el Espíritu Santo es el que transforma el corazón de las personas. Y que una revelación como esta para Cornelio, para Pedro, solo lo podemos tener aquellos que quizás nos esforzamos para tener una relación con este Espíritu Santo, una relación con Dios. Podamos quizás ser como Cornelio, esta entrega, esta devoción por este Dios maravilloso, sin aún no siendo en este tiempo, ¿cierto?, en ese escenario, no era judío, no era de Israel, pero aún así estaba creyendo, estaba teniendo esta oración ferviente para que pudiera llegar al cielo. Mire qué tremendo, la oración de Cornelio, tan eficaz y tan efectiva que llegó al trono del Señor. Y esta enseñanza a través de Pedro, ¿cierto?, a través de un líder, un apóstol, y así como tantos hoy día que son líderes eclesiásticos y que tienen la responsabilidad de llevar a las almas a Cristo, es que Dios no hace acepción de personas. Por supuesto, Dios no valida el pecado, ¿verdad? Y nosotros debemos reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, cuando venimos a Él. Pero ese es un proceso que cada persona, que cada caso, que cada testimonio tiene que vivir. Pero mientras nosotros seamos esos anunciadores, ¿cierto?, esos discípulos,
esos apóstoles, esos evangelistas, esos maestros, esos profetas, esos pastores, ¿verdad? Podamos entender que al Señor no le importa tu condición de estatus, no le importa tu raza, no le importa en qué nación tú te encuentres, a Él le importa tu corazón. Y si Él no discriminó y Él no hizo acepción de persona, tú y yo no tenemos por qué hacerlo. Y siempre lo enseño porque no quiero decir, para los que a veces nos escuchan y nos malentienden, no quiero decir que está todo permitido, ¿verdad? No, hay una transformación y esa transformación tiene que ser interna para que se pueda mostrar en lo externo. Y la transformación es reconocer, ¿cierto? Tener arrepentimiento de nuestras, ¿cierto? Transgresiones, de nuestras, quizá, nuestro pecado, porque sabemos que cuando estamos en pecado no estamos bajo la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, no le impidamos a aquellas personas que quizás están pasando por momentos difíciles, que le ha costado quitar conductas, quizás le ha quitado costar el pecado en su vida, pero no seamos obstáculos para esas personas, porque para Dios no hay acepción de personas. Y Él es un Dios lleno de gracia para perdonar, para lavar, para limpiar, para levantar a todo aquel que está caído. Que tengamos esa característica de Cornelio, ¿verdad? Esa entrega de oración, esa entrega de ser un corazón recto y que podamos aprender como Pedro aprendió en esta lección, ¿verdad? En este capítulo 10 de Hechos, como Pedro tuvo que aprender que no debemos llamar inmundo lo que Dios lava con su sangre bendita. Fuimos lavados, limpiados en aquella cruz del Calvario. Amén. Y quizás en esa instancia judíos y extranjeros no se podían, ¿cierto?, relacionar por esta situación, pero sin embargo el Señor hoy día nos da con su gracia en aquella cruz poder llegar, ¿cierto?, al Padre celestial. Así como Pedro, así como Cornelio tuvo estas revelaciones, que nosotros podamos seguir teniendo estas revelaciones para seguir anunciando, iglesia. Hay una urgencia en esta tierra de seguir anunciando el Evangelio. Se trata de almas, no se trata de estatus social, no se trata de títulos, no se trata de política, no se trata quién llega más lejos, quién llena estadio, no se trata de iglesia llena, porque la manifestación del Espíritu Santo, la verdadera manifestación del Espíritu Santo, iglesia, escuche bien, y te lo digo con mucho respeto porque siento a Dios en esta mañana. La verdadera manifestación del Espíritu Santo transforma y transforma desde dentro hacia fuera. Hace una transformación radical. Muchas veces nos creemos un poco más porque Dios se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestras manos, porque llenamos iglesia, porque quizás soplamos y la gente se cae, pero a veces son momentos y circunstancias llenos de emociones. La verdadera manifestación del Espíritu Santo, iglesia, es la que transforma y la que cambia. La iglesia no debería ser número, la iglesia de Cristo debería ser un lugar que transforme, que cambie a las personas y no que las hieras, ¿cierto? Que las discrimine por su forma de vestir, por su forma de actuar, porque eso te lo va revelando el mismo Espíritu Santo cuando tú le vas conociendo cómo actuar, cómo vestir, cómo tener esta comunión con Él, cómo seguir un camino recto. Entonces, en este episodio número 7, Dios no hace acepción de persona, iglesia, no discrimine. Wow. Yo creo que podría hablar mucho más, pero sé que el tiempo se me terminó. Wow. Quiero que cierres tus ojos. Donde quiera que te puedas encontrar, sea de día, de mañana, de tarde, de noche, yo creo que cierres tus ojos y le digas, Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, que aun siendo hijo tuyo, conociendo tu palabra, podemos discriminar a tanta gente, a tantas personas, a tantos jóvenes, Señor, a tantas personas que quizá aún necesitan saber y conocer que hay un Cristo que sana, que salva, que limpia y que lava, Señor. Úsame como instrumento útil, Señor, así como Pedro que obedeció a tu voz y a tu visión para ser instrumento útil
para salvación de otros, Señor. Seamos como Cornelio, Padre, también. Un Cornelio que fue un corazón recto, que llegó su oración efectiva a tu trono, Señor, y que no solamente lo recibió él, sino que él invitó a sus parientes, a su familia, a sus amigos más íntimos, que podamos ser gente de bendición para otros. Señor, tú no haces acepción de personas. Señor, tú eres el Dios de todos nosotros, Señor. Eres el Dios de la humanidad, el creador absoluto, Señor. Y aquel que te acepta como tu único Salvador y aquel que te acepta como su único Señor, Señor, tiene un camino, Señor, a la vida eterna, Padre. Señor, bendice a cada persona que esté escuchando, a cada persona que esté compartiendo estos audios, a cada persona que le venga a remover algo, Señor, que lo más importante, que tu palabra transforma, que tu Espíritu Santo, Señor, convence de pecado, que, Señor, que es tu gracia sobre nosotros, Señor, y que podamos dejar las estructuras, las leyes, Señor, así como tu palabra nos revelaba de las leyes hebreas, Señor, podamos dejar la estructura de hombre y podamos entender, Señor, que tú nos llamaste para poder ser no solamente discípulos tuyos, hijos tuyos, sino también anunciadores de este Dios que salva, Jesucristo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, yo bendigo estos audios digitales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Ya nos quedaba poquito tiempo, lo tuve que cortar, pero iba como avión, como dice, hablar de este tema. Me encantó esta historia y me encanta esta historia de Cornelio y Pedro. Hay mucho más ahí, iglesia. Léelo, lo recomiendo. Lee cada estrofa, cada párrafo. Ve cómo el Espíritu Santo solamente cayó sobre ellos. A veces no necesitamos, ¿cierto? Todo un show y creer que las personas, ¿cierto? Son casi, tienen un magíster, ¿no? Un doctorado en el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es tan simple y tan sencillo que solo a una conversación puede llenar tu vida, puede llenar tu corazón, puede transformar tus circunstancias, puede transformar tu mente de una forma sencilla, simple, pero directa a tu corazón, iglesia. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio que va a estar el día jueves, Belén. Que Dios te bendiga. Gracias por todos esos mensajes de cariño que nos llegan a través de las redes sociales. Por supuesto, abrazamos a nuestra tierra a la distancia. Les amamos, les recordamos con mucho cariño, pero también entendemos que seguimos anunciando este evangelio para toda criatura, hasta los confines de la tierra. Bendiciones. Bye bye. Chao, chao.